programa de Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y nosotros ya con la comunicación desde Mendoza, Buenos Aires, telefónicamente al estudio del doctor Norberto Tavos Nasca, licenciado en criminología, y bueno, como cada jueves, esperando sus respuestas a las preguntas que nos hacen los oyentes. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa. Muy bien, un gusto de estar en contacto con usted, con los oyentes, como todos los jueves hace ya varios años. Sí, así es, doctor. Bueno, vamos inmediatamente a la primera de las preguntas. ¿La política de seguridad de Bukele se extiende, doctor? A mí me parece que sí. Hay una, eh, en general, ¿no? Pero en Latinoamérica en particular hay una enorme admiración por lo que llaman el método Bukele, que esto es que se publicita que se habría hecho cargo de bajar la violencia y encarcelar a lo que allá llaman maras, ¿no? Acá nosotros las llamamos, bueno, bandas, patotas, van cambiando el nombre según el léxico o el lunfardo de cada lugar. Eh, bueno, todavía no hay un estudio que pudiera confirmar eso. Hay un sector de la sociedad salvadoreña que yo tuve contacto, gente de mi confianza también, viajó y demás, como que se encuentran bastante aliviados, sería la palabra. Es decir, como que habría bajado la violencia. Bueno, es una situación parecida a la de Rosario, me parece a mí, así a primera vista, ¿no? Eh, Bueno, ya hemos hablado de este tema otras veces. Me parece interesante que pregunten de nuevo los oyentes porque hay novedades, ¿no? Es decir, cuando Rosario, El Salvador, cuando hay lugares donde hay mucha violencia, después la misma puede bajar, pero nunca se sabe exactamente cuál es el motivo, si se negoció, si se entregó a algún sector para que se cometan los mismos u otros delitos, eh, por ahí delitos que tienen menos repercusión pública o mediática. Lo cierto es que hay un informe de Amnesty Internacional y de otras consultoras muy preocupante porque hay un alto índice de fallecidos en estas megacárceles de El Salvador y estábamos hablando ahí de bastante más de 1000 muertos dentro de las cárceles sin conocer cuál es el motivo, ¿no? Por el cual murieron. Gente que ya estaba encarcelada, o sea, enfrentamientos no pudo haber habido. Y después estamos hablando así de más de 5000 detenidos que o fueron liberados o de acuerdo a los organismos internacionales que han hecho auditoría de derechos humanos en El Salvador, como los que ya mencioné, ha detectado miles, alrededor de 5000, si no recuerdo mal, que se desconoce por qué motivo están detenidos. Lo que sí, esos 5000 ya está confirmado, según los organismos internacionales, que no integran ninguna mara. O sea, habrá que ver, digamos, de qué se trata su detención, pero no tienen vinculación con este tipo de organizaciones. Así que, Y, doctor, ya que estamos en este tema, ¿por dime. qué detuvieron 15 penitenciarios en Magdalena, doctor? Y sí, ya que estamos en este tema, tiene que ver. Eh, Han detenido 8 mujeres y 7 varones, integrantes del servicio Penitenciarios son penitenciario. todos, sí, ¿Perdón? penitenciarios son todos. Todos agentes penitenciarios están Ujú. detenidos por actos de violencia, de abuso y humillaciones en general y abusos sexuales
a mujeres detenidas en la cárcel de Magdalena. Eh, bueno, a ver, es una sorpresa la cantidad, ¿no es cierto? Sí, de Eh, verdad. a mí lo que no me sorprende es que estos hechos ocurran. Lo que sí me sorprende es que haya una actividad judicial así con prisiones preventivas, es decir, detenciones este, por el momento hasta que se sepa si son culpables o inocentes. Eh, Así que eso es lo sorprendente. Finalmente, lo que hay que decir, para no pensar que hay una actividad, digamos, de prevenir la tortura o los malos tratos de personas que están privadas de la libertad, hay que decir que por último, que lo que sí sorprende es que hayan encontrado pruebas, ¿no? Porque lo que ocurre dentro de las cárceles es como está lleno de secretos, ¿no? En general no se sabe qué ocurre, porque cada vez que se sabe algo, los que quedan privados de libertad sufren las consecuencias. Si es que los Claro. autores de delitos como estos, digamos, son señalados, aunque no sean señalados en el propio penal, en cuanto alguien habla, sea con los medios de comunicación o con la justicia interviniendo, algún juez o algún fiscal, después la pasan después la pasan mal, ¿no? No voy a decir en todos los penales, pero es como una cultura, hay como una cultura de silencio. Así es, bueno, vamos a la segunda de las preguntas Pero entonces. antes, ¿Qué dijo antes el de ministro? pasar, Ah, antes de pasar, a ver, sí, muy sí, sí. breve, quiero decir que esto no lo digo porque se me ocurre, sino porque llevo más de 40 años visitando cárceles, como abogado Claro. defensor de los presos que defendí y como juez a los detenidos que había decidido yo que tenían que estar presos. Así es. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué dijo el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires sobre endeudados, doctor? Bueno, allí Javier Alonso está preocupado porque están interviniendo, porque estos famosos 5 millones de personas que no llegan a fin de mes y se tienen que endeudar, ya no se pueden endeudar en el circuito formal o bancario porque ahí ya le han cerrado todas las tarjetas, las cuentas y entonces algo de esto creo que hablamos la semana pasada, se endeudan, Sí, solo algo hablamos. Se endeudan con sí, el prestamista del barrio, que normalmente está ligado al narcotráfico. Bueno, entonces ahí cuando no pagan, los deudores que pagan intereses siderales, ¿no es cierto? Piden 1 millón de pesos y a los 2 o 3 meses le están pidiendo 25 millones por el tipo de intereses que cobran. Así que ahí están habiendo homicidios, amenazas, muchos disparos de arma de fuego en las piernas. Las amenazas son personales y también a las familias, convivientes y a no convivientes. Así que ya dejó de ser un problema del Ministerio de Economía para pasar a ser una tragedia en el área de seguridad, ¿no? Ahí, bueno, tiene que intervenir la policía. así es. Bueno, y ahora, ¿qué significa la reforma a la Carta del Banco Central, doctor? Eh, bueno, esto que se aprobó ayer, eh, bueno, tiene varios cambios, ¿no? Pero a mi modo de ver, hay dos que sobresalen. Hay uno que es que está autorizando al Banco Central a comprar divisas. Bueno, esto era una divisa sin consulta, digamos, ¿no? Esta era una facultad que tenía el Congreso de la Nación, es decir, el Poder Ejecutivo quería tomar una deuda, un préstamo, que es lo que ocurre habitualmente, sobre todo en determinado tipo de gobiernos, no en todos,
hay gobiernos que no han pedido divisas duras para pagar la deuda o resolver algún tipo de situación financiera. Pero bueno, hay algunos que permitían, otros que no. Hay algunos que han obtenido préstamos con eh, con alguna creatividad jurídica, como decía el juez Bonadío, derecho creativo, ¿no? Hay gobiernos que hacen este, por vía decreto o alguna interpretación que hacen de determinada norma jurídica, piden plata sin autorización, ¿no? Lo cual es todo un tema, ¿no? Porque después la debemos todos nosotros. Eh, y el último episodio que tuvimos, que fue el acuerdo que llegó el presidente Fernández, es un acuerdo que fue enviado al Parlamento para su aprobación, ¿no? No sé si recuerdan que causó mucho ruido porque renunció el presidente del bloque de diputados del oficialismo, el peronismo, que era Máximo Kirchner. Bueno, hubo sobre todo mucho ruido dentro del peronismo, o si se quiere, dentro de las diferentes vertientes o orientaciones del peronismo. En aquel momento teníamos, si no recuerdo mal, teníamos al kirchnerismo, que era conducido por Cristina Kirchner, claro, al masismo, y algunos llamaban al albertismo, que son aquellas instituciones, partidos políticos, dirigentes, sindicalistas que se habían encolumnado detrás de la conducción del entonces este, presidente Fernández. Él había enviado, no hablaba de los préstamos en particular, pero sí en los vínculos en general, los acuerdos, bueno, la renovación de pagos, que eso fue un poco el acuerdo que llegó. No recuerdo que el presidente Fernández haya pedido plata prestada, ¿no? Ahora, ese, como decíamos, es uno de los puntos más preocupantes de esta reforma. Y el segundo, que preocupa también mucho, no menos que el primero, es que, como lo decía el propio ministro de Economía, creo que fue el ministro de Economía, bueno, la idea es blindar al Banco Central, es decir, designar una autoridad eh, prácticamente eterna, porque esta nueva ley lo que establece es que se necesitan los 2/3 de las dos cámaras para cambiar al presidente del Banco Central. Bueno, también escuché a muchos economistas que dicen que si el Banco Central pierde su autonomía, perdemos una herramienta de política económica muy valiosa en el sentido de cómo manejar el tipo de cambio, cómo manejar la política crediticia. Esto no ocurre prácticamente en casi ningún país del mundo. Es decir, sí se le da independencia en la mayoría de los países del mundo al Banco Central para que sea inamovible, pero no es tan férrea el blindaje, o sea, de que no se pueda cambiar a al presidente, a la autoridad, digamos, del Banco Central Autónomo. Eh, y digo casi todos los países porque eh, lo que yo sospecho es que se quiere llegar a la misma situación como la del Perú. En Perú, bueno, todos sabemos que en Perú cambian los presidentes permanentemente, ¿no? Hay una suerte de voto de censura que puede hacer el Parlamento y reemplazar al presidente, tenga legitimidad de origen como es la soberanía popular, y poner otro. O sea,
En los últimos años, 2 o 3 años, hubo, no sé, 5 o 6 presidentes, ¿no? Desde que cayó el anterior presidente que surgió del voto popular, que era Castillo, bueno, que fue depuesto y además está encarcelado, hasta la presidenta Fujimori, hubo como 5 o 6 presidentes que lo designó el Congreso, no el voto popular. Sin embargo, el presidente del Banco Central está hace muchos años, no sé cuántos, pero hace muchos, y bueno, tiene facultades más o menos en el mismo sentido que esta ley que se aprobó ayer. Por ahora, el resultado que viene dando esta política en Perú es que hay un 20% que tiene acceso a un estándar de vida razonablemente digno, a la vivienda y a los alimentos, a la recreación, a tener su casa, y el 80% que no tiene nada. No sé, daría la impresión de que hay una intención de generar, bueno, no sé cuán lejos estamos ahora me refiero antes de que se haya votado ayer esta modificación del Banco Central. No sé, digamos, cómo estamos, no sé, estamos 80-20, 70-30, pero por lo menos tenemos 50 o 60% de la población que está como dicen los economistas, fuera del sistema, ¿no? Eh, Así que, bueno, según palabras del presidente durante la campaña presidencial de él y posteriormente, se pasó de querer, utilizando las palabras textuales, de querer quemar al Banco Central a, no sé, llevárselo a la casa, guardárselo en la casa para que, más allá de que él pueda ser reelecto o no, no importa que sea la nueva gestión, ni de qué orientación, ni de qué partido, hay toda una intención de que sea de esa manera. Pero finalmente lo que quiero decir, porque noto que hay muchos, sobre todo muchos periodistas opositores, que ven como esto como inmodificable, como que ata del futuro, como que ata el futuro y que los nuevos gobiernos van a quedar sin el poder de políticas económicas porque el Banco Central va a estar alguien, digamos, que comulgue con las ideas del actual presidente. Y yo no comparto esa visión, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno, si se dan las condiciones, que no veo que sean demasiadas, puede cambiar la ley, cambiar la mayoría, cambiar al presidente del Banco Central. Acá estamos viendo que se aprueban un montón de leyes eh, con algunos legisladores que a veces votan con el oficialismo y a veces con la oposición. Y bueno, como ya hemos dicho en la oportunidad, hay mucho rum rum de que los votos se pagan. No sé exactamente si son con coimas a los legisladores, pero lo que sí está muy claro es que a los gobernadores la coparticipación federal que tiene que enviar el Poder Federal, el Poder Central, o sea, la decisión final del presidente. Si el presidente no le gira, los gobernadores se les quema la provincia, pues no tienen cómo pagar sueldos. Así que en general ese cambio, que no es exclusivo de este gobierno, hubo otros que utilizaron, el método es, bueno, yo quiero que tus legisladores voten por las leyes que yo propongo y con mucho gusto te mando los ATN, se llama anticipos del Tesoro Nacional, ¿no? Eso, insisto, que lo hicieron todos los gobiernos. Así que un nuevo gobierno tendría posibilidad de tener mayoría. Y, bueno, finalmente, porque estoy apretado de horario, hay sectores de la oposición, pero yo lo escuché al senador Ricardo diciendo, bueno, el primer día que asumamos tenemos que hacer lo mismo que Milei,
que es un mega DNU, un mega decreto de necesidad de urgencia, derogar todo lo que sancionó este gobierno y y que en ese DNU están las nuevas políticas del nuevo gobierno. Este tipo, este tipo de actitudes de los gobiernos, digamos, bueno, a veces hay que hacerlas, ¿no? Pero hay que tratar de que el Congreso sea una caja de resonancia de debate, ¿no? Y que allí se discuta y allí se vote, ¿no? Así es. Bueno, doctor, ha sido muy contundente las respuestas y agradecemos como cada jueves, ¿no? Todas sus respuestas que nos da a las preguntas que nos hacen los oyentes y se la trasladamos a usted para que usted nos dé respuestas del momento, ¿no es cierto?, que pueden llegar o no a ser de gusto de cada uno, pero bueno, así es, bueno, la vida y así hay que seguirla enfrentando. No, Doctor, el agradecido muchísimas soy yo que me siguen escuchando, Claro que sí, teniendo en cuenta que las respuestas que yo doy son absolutamente opinables, ¿no? por supuesto. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que yo trato de hacer, además de dar mi opinión, es generar escenarios donde todos podamos pensar juntos. Así es, y eso es lo bueno de todo esto. Doctor, nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo jueves de 12:40 a 13, y bueno, siempre está respondiéndonos las preguntas que, bueno, el pueblo quiere saber. Muy Que bien. tenga un lindo fin de semana, saludo, un abrazo grande para usted y familia, y hasta la próxima, doctor. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Así teníamos al doctor Norberto Tabosnasca, licenciado en criminología y siempre respondiendo a nuestras preguntas que le trasladamos de nuestros oyentes. Nos hacen con anterioridad con temas del momento que suceden en nuestra Argentina y, por qué no, fuera de la Argentina, en todo el mundo, digamos así. Hasta la próxima en este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que transmitimos aquí en la 92.9 FM Carrodilla. Hasta entonces.